Bien, ahora vamos a continuar con el capítulo número 26 de Gaito, ¿sí? Así que comencemos. Vamos a ver el sistema urinario, la anatomía funcional y la formación de orina en los riñones, ¿sí? Esto es un capítulo muy importante. Múltiples funciones del riñón en la homeostasis. La mayoría de las personas saben que los riñones tienen una función importante, eliminar del cuerpo los materiales de desecho que se han ingerido o que ha producido el metabolismo. Una segunda función que es especialmente crítica es controlar el volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. En lo que respecta al agua y casi todos los electrolitos del cuerpo, el equilibrio entre los ingresos debido a la ingestión y a la producción metabólica y las salidas debidas a la excreción o al consumo metabólico lo mantienen en gran medida los riñones. Esta función reguladora de los riñones mantiene el ambiente interno estable necesario para que las células desempeñen sus diversas actividades. Los riñones realizan sus funciones más importantes filtrando el plasma y eliminando sustancias del filtrado con una intensidad variable, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Finalmente, los riñones aclaran las sustancias no deseadas del filtrado y por tanto del cuerpo, excretándolas a la orina mientras devuelven las sustancias necesarias de nuevo a la sangre. Aunque este capítulo y los siguientes se centrarán sobre todo en el control de la excreción renal de agua, electrolitos y productos de desecho metabólico, los riñones ejercen numerosas funciones homeostáticas, entre ellas las siguientes: excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas, regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico, regulación de la osmolalidad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos, regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido-básico, regulación de la producción de eritrocitos, secreción, metabolismo y excreción de hormonas, y la gluconeogenia. Excreción de productos metabólicos de desecho, sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolitos de hormonas. Los riñones son los principales medios de eliminación de los productos de desecho del metabolismo que ya no necesita el cuerpo. Estos productos son la urea, del metabolismo de aminoácidos, ¿sí?, la creatinina, de la creatina muscular, el ácido úrico, de los ácidos nucleicos, los productos finales del metabolismo de la hemoglobina, como por ejemplo la bilirrubina, y los metabolitos de varias hormonas. Estos productos de desecho deben eliminarse del cuerpo tan rápidamente como se producen. Los riñones también eliminan la mayoría de las toxinas y otras sustancias extrañas que el cuerpo produce o ingiere, como los pesticidas, los fármacos y los aditivos alimentarios. Regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico. Para el mantenimiento de la homeostasis, la excreción de agua y electrolitos debe corresponderse de forma precisa con su ingreso. Si los ingresos superan la excreción, la cantidad de esta sustancia en el cuerpo aumentará. Si la ingestión es menor que la excreción, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo se reducirá, ¿sí? Aunque pueden producirse desequilibrios transitorios o cíclicos de agua y electrolitos en diversas condiciones fisiológicas y fisiopatológicas asociadas con una entrada o excreción renal alteradas. El mantenimiento de la vida depende de la restauración del equilibrio de agua y electrolitos. La ingestión de agua y de muchos electrolitos está gobernada sobre todo por los hábitos de bebida y comida de la persona, y los riñones deben ajustar su excreción a su ingestión. La figura 26.1 muestra la respuesta de los riñones a un incremento brusco de 10 veces de la ingestión de sodio, desde un valor bajo de 30.000 equivalentes por día a un valor alto de 300.000 equivalentes por día. En los 2 a 3 días siguientes del aumento de la ingestión de sodio, la excreción renal también aumenta hasta alrededor de 300.000 equivalentes por día, de manera que se restablece rápidamente el equilibrio entre la ingestión y la salida. Pero durante la adaptación renal, en esos 2 a 3 días a la elevada ingestión de sodio, se produce una acumulación modesta de sodio que incrementa ligeramente el volumen de líquido extracelular y desencadena cambios hormonales y otras respuestas compensadoras que indican a los riñones que aumente la excreción de sodio. Entonces tenemos esta imagen acá, ¿sí?, en esta figura 26.1. Básicamente acá vemos el efecto de aumentar la ingestión de sodio 10 veces, de 30 a 300.000 equivalentes por día, sobre la excreción urinaria de sodio y el volumen de líquido extracelular. Las zonas sombreadas representan la retención o la pérdida neta de sodio, determinadas por la diferencia entre la ingestión de sodio y su excreción.
Entonces acá podemos ver la ingestión y excreción por día. Acá tenemos la ingestión, acá tenemos la retención del sodio, ¿ok? ¿Sí? Acá sería la excreción, bien, acá sería la pérdida de sodio, ¿perfecto? Ahora tenemos acá en el eje de las Y al volumen de líquido extracelular, estos son tiempo días, ¿sí? Acá pueden ver cómo se comporta la curva. Bien, la capacidad de los riñones de alterar la excreción de sodio en respuesta a los cambios en su ingestión es enorme. Estudios experimentales han demostrado que en muchas personas la ingestión de sodio puede aumentarse a 1500 milicavalentes al día, más de 10 veces con respecto a lo normal, o reducirse a 10 milicavalentes por día, menos de una décima parte de lo normal, con cambios relativamente pequeños en el volumen de líquido extracelular o en la concentración plasmática de sodio. Este fenómeno es también cierto para el agua y la mayoría de los demás electrolitos, como los iones cloro, potasio, calcio, hidrógeno, magnesio y fosfato. En los siguientes capítulos expondremos los mecanismos específicos que permiten a los riñones realizar estas asombrosas proezas de la homeostasis. Regulación de la presión arterial. Como se comentó en el capítulo 19, los riñones desempeñan una función dominante en la regulación a largo plazo de la presión arterial, al excretar cantidades variables de sodio y agua. Los riñones también contribuyen a la regulación a corto plazo de la presión arterial mediante la secreción de hormonas y factores de sustancias vasoactivos, como la renina, que dan lugar a la formación de productos vasoactivos, por ejemplo la angiotensina 2. Regulación del equilibrio ácido-básico. Los riñones contribuyen a la regulación ácido-básica junto a los pulmones y los amortiguadores del líquido corporal mediante la excreción de ácidos y la regulación de los depósitos de amortiguadores en el líquido corporal. Los riñones son el único medio de eliminar ciertos tipos de ácidos, como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, que genera el metabolismo de las proteínas. Regulación de la producción de eritrocitos. Los riñones secretan eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos en las células madres hematopoyéticas de la médula ósea, como se pone en el capítulo 33. Un estímulo importante para la secreción de la eritropoyetina por los riñones es la hipoxia. Los riñones son responsables normalmente de la mayor parte de la eritropoyetina secretada a la circulación. En las personas con una nefropatía grave o en las que se ha extirpado los riñones y están en hemodiálisis, aparece una anemia grave debido a la menor producción de eritropoyetina. Regulación de la producción de 1,25 dihidroxivitamina D3. Los riñones producen la forma activa de la vitamina D 1,25 dihidroxivitamina D3, o también llamada calcitriol, mediante la hidroxilación de esta vitamina en la posición número 1. El calcitriol es esencial para el depósito normal de calcio en el hueso y la reabsorción del calcio en el aparato digestivo, como se expuso en el capítulo 80. El calcitriol desempeña una función importante en la regulación del calcio y del potasio. Síntesis de glucosa. Los riñones sintetizan glucosa a partir de los aminoácidos y otros precursores durante el ayuno prolongado, un proceso denominado gluconeogenia. La capacidad de los riñones de añadir glucosa a la sangre durante periodos prolongados de ayuno rivaliza con la del hígado. En las nefropatías crónicas o en la insuficiencia renal aguda, estas funciones homeostáticas se interrumpen y aparecen con rapidez anomalías intensas en los volúmenes del líquido corporal y en su composición. Ante una insuficiencia renal completa se acumulan en el cuerpo suficiente potasio, ácidos, líquido y otras sustancias como para causar la muerte en unos días, a no ser que se inicien intervenciones clínicas como la hemodiálisis para restablecer, al menos parcialmente, los equilibrios de los líquidos y los electrolitos corporales. Anatomía fisiológica de los riñones. Organización general de los riñones y de la vía urinaria. Los riñones se disponen en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal. Cada riñón de un ser humano adulto normal pesa unos 150 gramos y tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado. La cara medial de cada riñón contiene una región con una muesca llamada ilio, por la que pasa la arteria y venas renales, los linfáticos, la inervación y el uréter, que transporta la orina final desde el riñón hasta la vejiga, donde se almacena hasta que ésta se vacía. El riñón está rodeado de una cápsula fibrosa, una cápsula fibrosa y tensa que protege sus delicadas estructuras internas. Acá vemos en esta imagen la organización general de los riñones y del sistema urinario, ¿sí? Vamos a ver básicamente su anatomía, ¿ok? Aquí tenemos el riñón, ¿ok? Esto sería el uréter, esto sería la vejiga y acá la uretra, ¿ok? Entonces veamos y hagamos un zoom dentro del riñón. Dentro de un riñón vamos a tener una nefrona, ¿ok? Esta está aumentada de tamaño, esto lo vamos a estudiar más
ahora dentro de un rato. Tenemos el cáliz menor, el cáliz mayor, ¿ok? Estos son cáliz menores, menor, cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor, y este es el cáliz mayor. Tenemos la papila, ¿ok? Esto que va acá. Tenemos la corteza renal, ¿sí? Esto sería la pelvis renal, ¿ok? Esto sería la médula renal, ¿sí? Porque tenemos una parte que es corteza y otra parte que es médula renal más hacia adentro, más hacia el profundo, ¿ok? Tenemos lo que se llama pirámide renal y lo que recubre el riñón, que es la cápsula renal, ¿ok? Y acá obviamente estaría el uréter. Bien, bueno, continuemos. Si se cortan los riñones de arriba a abajo, las dos regiones principales que pueden verse son la corteza externa y las regiones internas de la médula. La médula se divide en 8-10 masas de tejido en forma de conos llamadas pirámides renales. La base de cada pirámide se origina en el borde entre la corteza y la médula y termina en la papila, que se proyecta en el espacio de la pelvis renal, una continuación en forma de abanico de la porción superior del uréter. El borde externo de la pelvis se divide en bolsas abiertas llamadas cálices mayores, que se extienden hacia abajo y se dividen en las cálices menores, que recogen la orina en los túbulos de cada papila. Las paredes de los cálices, la pelvis y el uréter contienen elementos contráctiles que empujan la orina hacia la vejiga, donde se almacena hasta que se vacía en la micción, que se comenta más adelante en este capítulo. Irrigación renal. El riego sanguíneo de los dos riñones es normalmente de alrededor del 22% del gasto cardíaco, o bien 1100 ml por minuto. La arteria renal entra en el riñón a través del ilio y después se ramifica progresivamente hasta formar las arterias interlobulares, las arterias arciformes, las arterias interlobulares, también denominadas arterias radiales, y las arteriolas aferentes, que acaban en los capilares glomerulares, donde se filtran grandes cantidades de líquido disolutos, excepto las proteínas plasmáticas, para comenzar la formación de orina. Los extremos distales de los capilares de cada glomérulo coalescen hasta formar la arteriola eferente, que llega a la segunda red capilar, los capilares peditubulares que rodean los túbulos renales. Acá en esta imagen, ¿sí? En estas imágenes vamos a ver en la figura 26.3, sección de riñón humano que muestra los principales vasos que aportan el riego sanguíneo al riñón y esquema de la microcirculación de cada nefrona, ¿ok? La nefrona es la unidad básica del riñón, ¿sí? La unidad funcional del riñón. Entonces acá tenemos en este riñón, ¿sí? Vamos a encontrar la arteria renal, obviamente pintada de rojo, y la vena renal, pintada de azul, ¿ok? Acá tenemos las arterias y venas interlobulares, ¿ok? Acá tenemos las arterias y venas arciformes, ¿sí? Y acá tenemos las arterias segmentarias, ¿ok? Acá tenemos las arterias y venas también interlobulares, ¿sí? Bien, acá vamos a ver lo que es la nefrona, ¿ok? Vamos a empezar desde el glomérulo, ¿sí? Acá tenemos al glomérulo recubierto por la cápsula de Bowman. Acá tenemos la arteriola eferente y por el otro lado la arteriola aferente, ¿sí? Acá tenemos lo que se denomina el aparato yuxtaglomerular, que van a ver para qué sirve, muy importante. Entonces vamos a seguir el caminito, digamos, de la nefrona como debería ser, ¿ok? Tenemos en un principio el túbulo proximal, ¿sí? Túbulo proximal. Luego tenemos lo que corresponde al asa de Henle, ¿ok? La asa de Henle tiene dos partes, una porción gruesa y una porción fina, ¿bien? Luego tenemos lo que corresponde al túbulo distal, ¿sí? Túbulo distal. Y bueno, después tenemos por acá la arteria arciforme, la vena arciforme. Vemos cómo estos capilares peditubulares están rodeando, ¿sí? Acá en el enlace de Henle. Y esto sería la parte, digamos, de la nefrona, que obviamente ya se va a estudiar mejor cuando avancemos en el capítulo, y su relación, digamos, con los diferentes vasos sanguíneos. Aquí tenemos el túbulo colector cortical y el conducto colector, ¿sí? Todo esto sería el conducto colector, ¿ok? Bien, continuemos leyendo. La circulación renal tiene la particularidad de contar con dos lechos capilares, los capilares glomerulares y los peritubulares, que están dispuestos en serie y están separados por las arteriolas eferentes. Estas arteriolas ayudan a regular la presión hidrostática en los dos grupos de capilares. La presión hidrostática alta en los capilares glomerulares de unos 60 milímetros de mercurio da lugar a una filtración rápida, mientras que una presión hidrostática mucho menor en los capilares peritubulares de unos 13 milímetros de mercurio permite una reabsorción rápida de líquido. Al ajustar la resistencia de las arteriolas aferente y eferente, los riñones pueden regular la presión hidrostática en los capilares glomerulares
y peritubulares, cambiando la filtración glomerular, la reabsorción tubular o ambas en respuesta a las demandas homeostáticas del cuerpo. Los capilares peritubulares se vacían en los vasos del sistema venoso, que discurren paralelos a los vasos arteriolares. Los vasos sanguíneos del sistema venoso forman progresivamente la vena interlobular, la vena arciforme, la vena interlobular y la vena renal, que abandona el riñón junto a la arteria renal y el uréter. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas, cada una de las cuales es capaz de formar orina. El riñón no puede regenerar nefronas nuevas, por tanto, en la lesión, la enfermedad o el envejecimiento renal normal, el número de nefronas se reduce gradualmente. Después de los 40 años de edad, el número de nefronas funcionantes suele reducirse alrededor de un 10% cada 10 años, de forma que a los 80 años muchas personas tienen un 40% menos de nefronas funcionantes que a los 40. Esta pérdida no pone en peligro la vida porque los cambios adaptativos en el resto de las nefronas les permiten excretar las cantidades adecuadas de agua, electrolitos y productos de desecho, como se comenta en el capítulo 32. Cada nefrona contiene un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo, por el que se filtran grandes cantidades de líquidos desde la sangre. Esto es lo que habíamos visto acá, ¿sí? Glomérulo. ¿Okay? Tiene también un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su camino a la pelvis del riñón. El glomérulo contiene una red de capilares glomerulares que se ramifican y anastomosan y que, comparados con otros capilares, tienen una presión hidrostática alta de unos 60 milímetros de mercurio. Los capilares glomerulares están revestidos de células epiteliales y todo el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal, que se encuentra en la corteza del riñón. Desde el túbulo proximal, el líquido fluye hacia la asa de Henle, que desciende hasta la médula renal. Cada asa consta de una rama descendente y otra ascendente. Las paredes de la rama descendente y el segmento inferior de la rama ascendente son muy finas, y de ahí que se denominen segmento fino del asa de Henle. Después de que la rama ascendente del asa ha vuelto a la corteza, su pared se engruesa mucho y se denomina segmento grueso del asa de Henle, ¿sí? Acá podemos ver básicamente el asa de Henle, ¿sí? Sección fina y la parte gruesa, ¿okay? Bien. Entonces, acá tenemos un estudio más detallado de la nefrona, sacando los capilares. Vemos en la figura 26.4 segmentos tubulares básicos de la nefrona. Las longitudes relativas de los diferentes segmentos tubulares no están dibujados a escala. Podemos observar acá mismo lo que corresponde a la cápsula de Bowman, esto que recubre acá estaría el glomérulo, ¿okay? Esta cápsula de Bowman que recubre el glomérulo, bueno, entonces estos túbulos salen. Ustedes tienen que tener en cuenta que por acá se va a ir filtrando el contenido, se filtra el contenido y van haciendo intercambios entre todos estos túbulos de la nefrona que terminan luego formando los productos de desecho que van a ir hacia el uréter, ¿sí? Y luego hacia la vejiga y luego hacia la uretra, que va a ser despedido en la orina, ¿okay? Entonces, vemos y seguimos este caminito. Tenemos primero que nada el túbulo proximal, ¿okay? Seguimos el caminito. Vamos a encontrarnos con lo que es el asa de Henle, ¿sí? Una parte fina y una parte gruesa, ¿sí? Acá vemos básicamente asa de Henle, segmento grueso de la rama ascendente, que sería esto, ¿okay? Y aquí está el segmento fino de la rama ascendente, bien, y acá está la rama descendente y la asa de Henle, que es también segmento fino. Entonces tenemos segmento fino, la parte descendente, segmento fino, la parte ascendente, y segmento grueso de la parte ascendente, ¿ok? Esto es la asa de Henle. Entonces seguimos el caminito, nos encontramos ahora con el túbulo distal, ¿sí? El túbulo distal, luego vamos a encontrarnos con el túbulo conector, ¿sí? Luego ustedes tienen que tener en cuenta que acá en este túbulo distal, cerquita de este túbulo distal, está la mácula densa. Ya vamos a ver la importancia de la mácula densa. Seguimos el caminito, nos encontramos ahora con el túbulo colector cortical, ¿sí? Y ahora pasamos a la médula, ¿okay? Tienen en cuenta que ustedes estamos acá en la parte de la corteza, ¿sí? Y acá estaríamos más hacia lo profundo, en la parte de la médula, ¿sí? Entonces acá nos encontramos con el túbulo colector cortical, seguimos bajando, tenemos el túbulo colector medular, ¿sí? Y el conducto colector, ¿ok? Esa es la composición, digamos, los elementos que tiene una nefrona, ¿ok? Bien, sigamos leyendo. Al final de la rama ascendente gruesa hay un segmento corto
que tiene en su pared una placa de células epiteliales especializadas conocida como mácula densa. Como comentaremos más adelante, la mácula densa es importante para controlar la función de la nefrona. Más allá de la mácula densa, el líquido entra en el túbulo distal, que como el túbulo proximal se dispone en la corteza renal. Al túbulo distal le siguen el tubo colector y el túbulo colector cortical, que conduce el conducto colector cortical. Las partes iniciales de 8 a 10 conductos colectores corticales se unen para formar un solo conducto colector mayor que discurre hacia abajo al interior de la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos colectores se funden para formar progresivamente conductos cada vez mayores que finalmente se vacían en la pelvis renal a través de las puntas de las papilas renales. En cada riñón hay unos 250 conductos colectores muy grandes y cada uno recoge la orina de unas 4.000 nefronas. Diferencias regionales de la estructura de la nefrona, nefronas corticales y yuxtamedulares. Aunque cada nefrona tiene todos los componentes descritos, hay algunas diferencias dependiendo de la profundidad a la que se encuentra la nefrona dentro de la masa renal. Las nefronas que tienen glómerulos localizados en la corteza externa se denominan nefronas corticales, tienen asas de Henle, cortas que penetran solo una distancia corta de la médula. Pues acá en esta imagen, ¿sí? En la figura 26.5 vemos esquemas de las relaciones existentes entre los vasos sanguíneos y las estructuras tubulares y la diferencia entre las nefronas corticales y yuxtamedulares. ¿Sí? Acá es una imagen mucho más compleja, donde vemos dos nefronas. ¿Okay? Acá tenemos una nefrona cortical, ¿okay? En la cual obviamente vemos los mismos, digamos, componentes de la nefrona que ya habíamos visto, pero vemos la relación que tiene con los vasos sanguíneos, ¿sí? Acá estaría la corteza, ¿okay? Esto sería la corteza del riñón, ¿sí? Y esto sería la médula del riñón. Entonces acá tenemos una nefrona cortical y acá una nefrona yuxtamedular. Entonces vemos que está asociada con la arteriola, obviamente, acá son la arteriola eferente y una aferente. Vamos a ver sus funciones, también tienen funciones estas ambas arteriolas, ¿sí? Tenemos a la arteria, la vena, interlobulares, ¿ok? Acá vamos directamente a la nefrona yuxtamedular, nos encontramos con, obviamente, una zona externa y una zona interna. Vemos que acá tenemos arteria, vena, arciformes, ¿sí? Estas son las arciformes. Luego tenemos una asa gruesa de Henle, como ya habíamos visto. Acá tenemos los vasos rectos. Acá tenemos el asa fina de Henle, como ya habíamos visto. Acá tenemos el conducto colector y el conducto de Bellini. Bueno, esto para que ustedes lo vean, lo analicen, les sirve mucho más para hacerse un gráfico muy mental, para que les pueda servir para entender, digamos, mucho más este tema. Alrededor del 20 al 30% de las nefronas tienen glomérulos que se disponen en la profundidad de la corteza renal cerca de la médula y se denominan nefronas yuxtamedulares. Estas nefronas tienen asas de Henle grandes que discurren hasta la médula, en algunos casos con un recorrido completamente intramedular hasta desembocar en las papilas renales. Las estructuras vasculares que irrigan las nefronas yuxtamedulares también difieren de las que irrigan las nefronas corticales. En las nefronas corticales todo el sistema tubular está rodeado de una red extensa de capilares peritubulares. En las nefronas yuxtamedulares las arteriolas eferentes largas se extienden en los glomérulos hasta la médula externa y después se dividen en capilares peritubulares especializados, llamados vasos rectos, que se extienden hasta la médula al lado de las asas de Henle. Como las asas de Henle, los vasos rectos vuelven a la corteza y se vacían en las venas corticales. Esta red especializada de capilares en la médula desempeña una función esencial en la formación de una orina concentrada y se analiza en el capítulo 29. Micción. La micción es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Este proceso se realiza en dos pasos. Primero, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Esta tensión se desencadena el segundo paso, que es un reflejo nervioso llamado reflejo miccional, ¿sí? Que vacía la vejiga o, si esto falla, provoca al menos un deseo de orinar. Aunque el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, centros presentes en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo pueden inhibirlo o facilitarlo. Anatomía fisiológica de la vejiga. La vejiga urinaria, que se muestra en la figura 26.6, es una cámara de músculo liso compuesta de dos partes principales. 1. El cuerpo, que es la principal parte de la vejiga en la que se acumula la orina, y 2. El cuello, que es la extensión en forma de abanico del cuerpo, que pasa en sentido inferior y anterior hasta el triángulo urogenital y se conecta con la uretra. La parte inferior del cuello de la vejiga también se llama uretra posterior por su relación con la uretra.
Ahora los interrumpo un momento para poder recomendarles mi curso de Bioquímica y Biología Molecular que tengo en la plataforma de Udemy. Este es un curso que lo recomiendo al 100%. ¿Por qué? Porque este curso les va a sentar las bases a ustedes en su carrera en el área de la salud, ya sea que están cursando medicina, odontología, kinesiología, etc. Como pueden ver, es un curso que posee más de 40 horas y ustedes al adquirirlo van a tenerlo de por vida, ¿ok? Una vez que se inscriban, van a tener este curso toda la vida. Como pueden ver, este es el programa que está en el que posee el curso, ¿sí? Estos son todos los videos, son 82 clases. Acá tienen todos los videos del curso. Aquellos que no puedan adquirirlo, ya sea por los métodos de pago que ofrece Udemy, pueden escribirme a mí en el Instagram, que se los voy a dejar abajo en la descripción de este video, para que puedan pedirme un cupón y así yo pasarles este curso. ¿Perfecto? Ahora, además de este curso, también si ustedes entran en la página de Medicina Total en la plataforma de Udemy, van a poder observar que hay dos cursos más, Embriología Humana y Fisiología Endocrina. Este curso de Fisiología Endocrina está basado básicamente en el libro de Guyton. Pero igualmente yo les recomiendo que ustedes hagan el curso de Bioquímica y Biología Molecular. ¿Por qué? Porque como les repito, les va a sentar una muy buena base para que puedan desarrollarse en las otras materias en su carrera en el área de la salud. No los interrumpo más y los dejo con la lectura de Guyton. En esta imagen podemos ver la figura 26.6, la anatomía de la vejiga urinaria y la uretra en hombres y mujeres, ¿sí? La pueden ver en la mujer. Acá tenemos lo que corresponde a los uréteres, ¿sí? Que tenía la vejiga, que tenemos las aberturas ureterales, bien, acá tenemos el esfínter interno, el diafragma urogenital incluido en el esfínter externo, ¿ok? Y la uretra. Como pueden ver, la uretra obviamente de la mujer es mucho más corta que la uretra del hombre, ¿ok? Está más predispuesta también a lo que es infecciones, ¿sí? Ahora, si vemos la uretra del hombre, acá tenemos los uréteres también, obviamente, todo lo que sería la vejiga, ¿sí? Tenemos el trígono que se forma, las aberturas ureterales, tenemos el esfínter interno, ¿ok? Tenemos la próstata, tenemos la glándula bulbo-uretral, ¿sí? Obviamente también estaría el diafragma urogenital, y tenemos acá la uretra, que corresponde a la uretra, que se divide en varias partes, en el caso del hombre también, se divide en varias partes esta uretra, ¿sí? Esto lo van a estudiar en anatomía. Y acá tenemos la abertura de la uretra uretral externa, ¿ok? Como pueden ver, es mucho más largo, obviamente, el hombre que en la mujer. La uretra. Bien, continuemos leyendo. El músculo liso de la vejiga se llama músculo detrusor. Sus fibras musculares se extienden en todas las direcciones y cuando se contraen pueden aumentar la presión de la vejiga hasta 40-60 milímetros de mercurio. Luego la contracción del músculo detrusor es un paso importante en el vaciamiento de la vejiga. Las células musculares lisas del músculo detrusor se fusionan entre sí de manera que existen vías eléctricas de baja resistencia de una célula muscular a otra. De este modo, un potencial de acción puede propagarse a través del músculo detrusor desde una célula muscular a la siguiente para provocar la contracción de toda la vejiga a la vez. En la pared posterior de la vejiga, inmediatamente por encima del cuello de la vejiga, hay una pequeña zona triangular llamada trígono. En la parte más inferior del vértice del trígono, el cuello de la vejiga, se abre en la uretra posterior y los dos uréteres entran en la vejiga en los ángulos más superiores del trígono. El trígono puede identificarse por el hecho de que su mucosa, el recubrimiento interno de la vejiga, es lisa, al contrario que el resto de la mucosa vesical, que está plegada y forma arrugas. Cada uréter en su entrada a la de la vejiga discurre en sentido oblicuo a través del músculo detrusor y después pasa otros 1-2 centímetros por debajo de la mucosa vesical antes de vaciarse en la vejiga. El cuello de la vejiga, uretra posterior, tiene 2-3 centímetros de longitud y su pared está compuesta del músculo detrusor, entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. El músculo en esta zona se llama esfínter interno. Su tono natural mantiene normalmente el cuello de la vejiga y la uretra posterior vacías de orina y por tanto impide el vaciamiento de la vejiga hasta que la presión en la parte principal de la vejiga aumenta por encima de un umbral crítico. Más allá de la uretra posterior, la uretra atraviesa el diafragma urogenital, que contiene una capa de músculo llamada esfínter externo de la vejiga. Este músculo es un músculo esquelético voluntario, al contrario que el músculo del cuerpo de la vejiga y del cuello de la vejiga, que es totalmente músculo liso. El músculo del esfínter externo está bajo el control voluntario del sistema nervioso
y puede usarse para impedir conscientemente la micción incluso cuando los controles involuntarios intentan vaciar la vejiga. Inervación de la vejiga. La principal inervación nerviosa de la vejiga es a través de los nervios pélvicos, que conectan con la médula espinal a través del plexo sacro, sobre todo los segmentos S2 y S3. En los nervios pélvicos discurren fibras nerviosas sensitivas y motoras. Las fibras sensitivas detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga. Las señales de distensión de la uretra posterior son especialmente fuertes y son responsables sobre todo de iniciar los reflejos que provocan el vacío de la vejiga. Acá podemos ver en la figura 26.7 la inervación de la vejiga urinaria. ¿Sí? Acá vemos al uréter, de todo el cuerpo, ¿sí? De la vejiga, tenemos el trígono, el cuello, la vejiga, uretra posterior y el esfínter acá externo. Bien, pueden ver que acá tenemos el simpático, ¿sí? Acá en esta partecita, ¿ok? Y acá sale otra rama, acá mismo. Acá tenemos el parasimpático, ¿sí? Vean que sale, este sale del L2, este sale del S2, ¿ok? Va y va hasta acá, bien, también se bifurca hacia acá. Luego tenemos el pudendo, ¿sí? ¿Sí? Ven acá, y va hasta este esfínter y hasta acá, ¿sí? Bien, esa es la inervación de la vejiga urinaria. Continuemos leyendo. Los nervios motores transmitidos de los nervios pélvicos son fibras parasimpáticas. Estas fibras, obviamente tengan en cuenta de dónde salen, ¿sí? Los nervios, ¿ok? Sigamos leyendo. Los nervios motores transmitidos en los nervios pélvicos son fibras parasimpáticas. Estas fibras terminan en las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga. Después, nervios postganglionares cortos inervan el músculo detrusor. Además de los nervios pélvicos, otros dos tipos de inervación son importantes para la función vesical. Los más importantes son las fibras motoras esqueléticas que llegan a través del nervio pudendo hasta el esfínter vesical externo. Se trata de fibras nerviosas somáticas que inervan y controlan el músculo esquelético voluntario del esfínter. Además, la vejiga recibe la inervación simpática de la cadena simpática a través de los nervios hipogástricos, que conectan sobre todo con el segmento L2 de la médula espinal. Estas fibras simpáticas estimulan principalmente los vasos sanguíneos y tienen poco que ver con la contracción de la vejiga. Algunas fibras nerviosas sensitivas también pasan a través de los nervios simpáticos y pueden ser importantes en la sensación de plenitud y en algunos pacientes de dolor. Transporte de orina desde el riñón hasta los uréteres y la vejiga. La orina que sale de la vejiga tiene prácticamente la misma composición que el líquido que fluye de los conductos colectores. No hay cambios significativos en la composición de la orina en su camino a través de los cálices renales hasta los uréteres y la vejiga. La orina fluye desde los conductos colectores hacia las cálices renales, estira las cálices e incrementa su actividad de marcapasos intrínseca, lo que a su vez inicia las contracciones peristálticas que se propagan a la pelvis renal y después a lo largo de la longitud del uréter, forzando así la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. En los adultos los uréteres tienen normalmente de 25 a 35 centímetros de longitud. Las paredes de los uréteres contienen el músculo liso y están inervados por nervios simpáticos y parasimpáticos, así como por un plexo intramural de neuronas y fibras nerviosas que se extienden a lo largo de toda la longitud de los uréteres. Igual que sucede con otros músculos lisos viscerales, las contracciones peristálticas en el uréter se potencian con la estimulación parasimpática y se inhiben con la estimulación simpática. Los uréteres entran en la vejiga a través del músculo detrusor en la región del trígono vesical, como se muestra en la figura 26.6. Los uréteres discurren normalmente en sentido oblicuo durante varios centímetros a través de la pared vesical. El tono normal del músculo detrusor en la pared de la vejiga tiende a comprimir el uréter, lo que impide el retroceso reflujo de orina desde la vejiga cuando la presión aumenta en ella durante la micción o la compresión de la vejiga. Cada onda peristáltica a lo largo del uréter aumenta la presión dentro del uréter de manera que la región que atraviesa la pared de la vejiga se abre y permite que la orina fluya hacia la vejiga. En algunas personas la distancia que el uréter discurre a través de la pared vesical es menor de lo normal, de manera que la contracción de la vejiga durante la micción no siempre ocluye completamente el uréter. Como resultado, parte de la orina de la vejiga se impulsa hacia atrás hasta los uréteres, un trastorno que se conoce como reflujo vésico ureteral. Este reflujo puede aumentar el tamaño de los uréteres y, si es intenso, incrementar la presión de los cálices y las estructuras renales de la médula, provocando lesiones en estas regiones. Sensación de dolor en los uréteres y reflejo útero-renal. Los uréteres reciben una buena inervación de fibras nerviosas del dolor. Cuando un uréter se bloquea, por ejemplo, con un cálculo ureteral, se produce una constricción refleja intensa acompañada de un dolor intenso. Además, los impulsos dolorosos provocan un reflejo simpático hacia el riñón que contrae las arteriolas renales, lo que reduce la producción renal de orina. Este efecto se llama reflejo uretero-renal.
renal, ¿sí? Y es importante para evitar un flujo excesivo de líquido hacia la pelvis de un riñón con un uréter obstruido. Llenado de la vejiga y tono de la pared vesical, la cistometrografía. La figura 26.8 muestra los cambios aproximados de la presión intravesical a medida que la vejiga se llena de orina. Cuando no hay orina en la vejiga, la presión intravesical es aproximadamente de 0, pero cuando se ha acumulado entre 30 y 50 mililitros de orina, la presión aumenta a 5-10 centímetros de agua, ¿sí? Puede recogerse una cantidad adicional de 200-300 mililitros de orina con solo pequeños aumentos adicionales de la presión. Este nivel constante de presión se debe al tono intrínseco de la pared de la vejiga. Por encima de los 300-400 mililitros, la acumulación de orina en la vejiga provoca un aumento rápido de la presión. Acá vemos en la figura 26.8 la cistometrografía normal, que muestra también ondas de presión agudas, picos en línea discontinua causadas por los reflejos miccionales. Podemos ver en esta imagen entonces en el eje de la Y la presión intravesical, centímetros de agua, ¿sí? En centímetros de agua, y en el eje de la X el volumen en mililitros, ¿sí? Acá tenemos una cistometrografía basal, ¿sí? Acá tenemos todas estas contracciones miccionales y vean cómo es la curva, ¿ok? Bien. Continuamos leyendo. Superpuestos a los cambios de la presión tónica durante el llenado de la vejiga están los incrementos agudos periódicos de la presión que duran desde unos segundos a más de un minuto. Los valores máximos de presión pueden aumentar desde solo unos centímetros de agua a más de 100 centímetros de agua. Estas presiones máximas se denominan ondas de micción en la cistometrografía y se deben al reflejo miccional. Reflejo miccional. Remitiéndonos de nuevo a la figura 26.8, podemos ver que a medida que se llena la vejiga empiezan a aparecer muchas contracciones miccionales superpuestas, como se muestran los picos en línea discontinua. Este se debe al reflejo de distensión iniciado por los receptores sensitivos de distensión en la pared de la vejiga, en especial por los receptores situados en la uretra posterior, cuando esta zona comienza a llenarse de orina a presiones vesicales altas. Las señales sensitivas de los receptores de distensión vesicales son conducidas a los segmentos sacros de la médula a través de los nervios pélvicos y después vuelven de nuevo a la vejiga a través de las fibras nerviosas parasimpáticas de estos mismos nervios. Cuando la vejiga está solo parcialmente llena, estas contracciones miccionales suelen relajarse espontáneamente tras una fracción de minuto, el músculo detrusor deja de contraerse y la presión vuelve a su valor basal. A medida que la vejiga continúa llenándose, los reflejos miccionales se hacen más frecuentes y provocan contracciones mayores del músculo detrusor. Una vez que comienza el reflejo miccional, este es autorregenerativo, es decir, que la contracción inicial de la vejiga activa los receptores de distensión y causan un mayor incremento en los impulsos sensitivos que van desde la vejiga y la uretra posterior, lo que aumenta más la contracción refleja de la vejiga. Después el ciclo se repite una y otra vez hasta que la vejiga alcanza un alto grado de contracción. Después de algunos segundos a más de un minuto, el reflejo autorregenerativo comienza a agotarse y el ciclo regenerativo del reflejo miccional cesa, lo que permite la relajación de la vejiga. De este modo, el reflejo miccional es un solo ciclo completo de 1. Un aumento rápido y progresivo de la presión, y 2. Un periodo de presión mantenida, y 3. Un retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Una vez que se ha producido el reflejo miccional pero no se ha vaciado la vejiga, los elementos nerviosos de este reflejo suelen permanecer en un estado de inhibición durante unos minutos a una hora o más debido a que aparece otro reflejo miccional. A medida que la vejiga se llena más y más, los reflejos miccionales son más y más frecuentes y poderosos. Una vez que el reflejo miccional es lo suficientemente poderoso, provoca otro reflejo que pasa a través de los nervios pudendos hasta el esfínter externo para inhibirlo. Si esta inhibición es más potente en el encéfalo que las señales constrictoras voluntarias del esfínter, que las señales constrictoras voluntarias al esfínter externo, se produce la emisión. Si no, la emisión no se produce hasta que la vejiga se llena más y el reflejo miccional se hace más potente. Facilitación o inhibición de la micción por el encéfalo. El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos pueden inhibirlo o facilitarlo. Estos centros son 1. Centros facilitadores e inhibidores potentes, situados en el tronco del encéfalo y sobre todo en la protuberancia, y 2. Varios centros localizados en la corteza cerebral que son sobre todo inhibidores, pero pueden hacerse excitadores. El reflejo miccional es la causa básica de la micción, pero los centros superiores ejercen normalmente un control final sobre la micción como sigue. 1. Los centros superiores mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción.
2. Los centros superiores pueden impedir la micción, incluso aunque se produzca el reflejo miccional, mediante una contracción tónica del esfínter vesical externo hasta que se presente un momento adecuado. Y 3. Cuando es el momento de la micción, los centros corticales pueden facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter urinario externo para que la micción pueda tener lugar. La micción voluntaria suele iniciarse de la siguiente forma. En primer lugar, una persona contrae voluntariamente los músculos abdominales, lo que aumenta la presión en la vejiga y permite la entrada de una cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga y en la uretra posterior bajo presión, lo que estira sus paredes. Esta acción estimula los receptores de distensión, lo que excita el reflejo miccional y a la vez inhibe el esfínter ureteral externo. Habitualmente se vaciará toda la orina dejando raramente más de 5 o 10 mililitros en la vejiga. Anomalías de la micción. Vejiga atónica e incontinencia debido a la destrucción de las fibras nerviosas sensitivas. La contracción refleja miccional no puede tener lugar si se destruyen las fibras nerviosas sensitivas que van de la vejiga a la médula espinal, lo que impide la transmisión de las señales de distensión de la vejiga. Cuando esto ocurre, una persona pierde el control vesical a pesar de unas fibras aferentes intactas desde la médula hasta la vejiga y de unas conexiones neurógenas intactas dentro del encéfalo. En lugar de vaciarse periódicamente, la vejiga se llena al máximo y unas pocas gotas rebosan a la vez a través de la uretra. A esta situación se le denomina incontinencia por rebosamiento. Una causa común de vejiga atónica es la lesión por aplastamiento en la región sacra de la médula espinal. Ciertas enfermedades pueden también lesionar las raíces nerviosas dorsales que entran en la médula espinal. Por ejemplo, la sífilis puede causar la fibrosis constrictiva alrededor de las fibras de las raíces dorsales, destruyéndolas. Este trastorno se denomina Tabes dorsal, ¿sí? Y al trastorno vesical resultante se denomina vejiga tabética. Vejiga automática debido a una lesión de la médula espinal por encima de la región sacra. Si la médula espinal se lesiona por encima de la región sacra, pero los segmentos medulares sacros continúan intactos, todavía pueden aparecer reflejos miccionales típicos, pero ya no están controlados por el encéfalo. Durante los primeros días o varias semanas posteriores a la lesión, los reflejos miccionales están suprimidos por el estado de shock espinal, causado por la pérdida brusca de impulsos facilitadores procedentes del tronco del encéfalo y del cerebro. Pero si la vejiga se vacía periódicamente mediante sondaje para evitar la lesión vesical producida por su distensión excesiva, la excitabilidad del reflejo miccional aumenta gradualmente hasta que vuelven los reflejos miccionales típicos. Entonces se produce un vaciamiento no anunciado de la vejiga. Algunos pacientes pueden todavía controlar la micción en este trastorno estimulando la piel, rascando y pinzando de la región genital, lo que a veces se desencadena un reflejo miccional. Vejiga neurógena sin inhibición debido a la falta de señales inhibidoras del encéfalo. Otra anomalía de la micción es también conocida como vejiga neurógena sin inhibición, que da lugar a una micción frecuente y relativamente incontrolada. Este trastorno se debe a la lesión parcial de la médula espinal o el del tronco del encéfalo, que interrumpe la mayoría de las señales inhibidoras. Los impulsos facilitadores pasan continuamente hacia la médula y mantienen los centros sacros tan excitables que incluso una pequeña cantidad de orina desencadena un reflejo miccional incontrolable, lo que da lugar a una micción frecuente. La formación de orina es el resultado de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La intensidad con la que se excretan diferentes sustancias en la orina representa la suma de tres procesos renales, que se muestran en la figura 26.9. 1. La filtración glomerular. 2. La reabsorción de sustancias en los túbulos renales hacia la sangre. Y 3. La secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales. De forma matemática se expresa: velocidad de excreción urinaria es igual a la velocidad de filtración menos la velocidad de reabsorción más velocidad de secreción. ¿Sí? Acá en esta imagen podemos ver la excreción, podemos ver la figura 26.9, en el cual tenemos procesos básicos del riñón que determinan la composición de la orina. La excreción urinaria de una sustancia es igual a la intensidad con la que la sustancia se filtra, menos la intensidad con la que se reabsorbe, más la intensidad con que se secreta desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos. Entonces veamos esta imagen. Acá tenemos la arteriola eferente, acá tenemos a la arteriola eferente, acá tenemos lo que son los capilares glomerulares y acá la cápsula de Bowman, ¿sí? Acá tenemos lo primero que se produce, que es la filtración, ¿sí? De todos estos capilares glomerulares hacia lo que es los túbulos de la nefrona, ¿ok? Luego tenemos en todo lo que sería la reabsorción, es decir, todo esto que se filtró, ¿sí? Lo que se pudo filtrar desde acá hacia los túbulos, lo que se filtró y lo que sirva
¿sí? Lo que no sea desecho se va a reabsorber, ¿ok? Se va a ser reabsorbido, van a tener diferentes, acá va a haber diferentes tipos de células, como ya vamos a ver en capítulos siguientes, los cuales permiten el pasaje de ciertos componentes, ciertos compuestos, para que estos capilares los reabsorban y vuelvan hacia la circulación, ¿ok? Y luego tenemos la parte 3, que sería la secreción, es decir, desde estos capilares, ¿ok? Vamos a pasar sustancias hacia lo que son los túbulos de la nefrona, ¿sí? Entonces tenemos una reabsorción y una secreción. Se reabsorbe de los túbulos de la nefrona hacia los vasos sanguíneos y se secreta desde los vasos sanguíneos hacia lo que corresponde los túbulos de la nefrona, ¿sí? Todo esto para ir produciendo lo que sería en la orina, ¿bien? Acá vamos a reabsorber lo que sirva, ¿sí? Y acá vamos a secretar en los capilares peritubulares, ¿sí? O los vasos sanguíneos que están relacionados con la nefrona, ¿sí? Acá, dentro de esto, hay diferentes tipos de células, ¿sí? Diferentes compuestos que permiten el pasaje de las sustancias de que se filtre de acá hacia los túbulos de la nefrona. Esto ya lo vamos a ver en capítulos siguientes, ¿sí? Y en 4, básicamente, vamos a tener la excreción, ¿sí? Bien, la excreción urinaria. Y acá le ponen la formulita, la excreción es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. La formación de orina comienza cuando una gran cantidad de líquido que casi no dispone de proteínas se filtra desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. La mayoría de las sustancias del plasma, excepto las proteínas, se filtran libremente, de manera que su concentración en el filtrado glomerular de la cápsula de Bowman es casi la misma que en el plasma. A medida que el líquido abandona la cápsula de Bowman y pasa a través de los túbulos, se modifica por la reabsorción de agua y solutos específicos de nuevo hacia la sangre o por la secreción de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos. La figura 2610 muestra el manejo renal, de 4 sustancias hipotéticas. La sustancia mostrada en el panel A se filtra libremente a los capilares glomerulares, pero no se reabsorbe ni secreta, de forma que su excreción es igual a la intensidad con la que se filtra. Los riñones manejan de esta forma ciertos productos de desecho, como la creatinina, lo que permite excretar casi todo lo que se filtra, ¿sí? Aquí tenemos en esta figura 2610, manejo renal de 4 sustancias hipotéticas, ¿ok? A, la sustancia se filtra libremente, pero no se reabsorbe, ¿ok? Aquí tenemos la sustancia, ¿sí? Pueden ver. Luego en B, vamos a tener lo que corresponde a la sustancia se filtra libremente, pero parte de la carga filtrada se reabsorbe de nuevo hacia la sangre, es decir, tenemos filtración, reabsorción parcial, ¿ok? La sustancia pasa hacia acá y se reabsorbe, ¿ok? Hacia la sangre, bien. En C vamos a tener la sustancia se filtra libremente, pero no se excreta en la orina porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe en los túbulos hacia la sangre, es decir, que acá directamente toda la sustancia, ¿sí? Se reabsorbe, ¿ok? Hay sustancias que se reabsorben completamente, ¿m? Y pasa hacia la sangre. En cambio en la anterior, no, en la anterior se filtraba, o sea, perdón, se reabsorbía algo y lo otro se excretaba. Acá directamente se excreta en la A. Y luego tenemos en la imagen en D, la cual la sustancia se filtra libremente y no se reabsorbe, pero se secreta desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos renales. Es decir, que acá la sustancia filtra, ¿ok? Sale por la orina y también se secreta, ¿ok? Desde los capilares peritubulares hacia los túbulos de la nefrona, ¿sí? Para que luego forme la orina y bueno, se despida a través de la uretra en la orina, ¿ok? Bien, en el panel B, la sustancia se filtra libremente, pero se reabsorbe parcialmente en los túbulos hacia la sangre. Okay, acá está explicando lo que sucede en estas imágenes. Luego la excreción urinaria es menor que la filtración de los capilares glomerulares. En este caso, la excreción se calcula como la filtración menos la reabsorción. Este patrón es típico de muchos electrolitos del cuerpo, como iones sodio y cloruro. En el panel C, la sustancia se filtra libremente de los capilares glomerulares, pero no se excreta en la orina porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe de los túbulos de nuevo hacia la sangre. Este patrón aparece en algunas sustancias nutritivas de la sangre, como los aminoácidos y la glucosa, lo que permite conservarlas en los líquidos corporales, ¿okay? Esta se reabsorbe por general completamente, ¿okay? Luego la sustancia del panel D se filtra libremente en los capilares glomerulares y no se reabsorbe, pero se secreta en cantidades adicionales de esta sustancia desde la sangre capilar peritubular a los túbulos renales. Este patrón es frecuente en los ácidos orgánicos y las bases, lo que permite eliminarlos rápidamente de la sangre y excretarlos en grandes cantidades en la orina. La excreción en este caso se calcula en forma de filtración más secreción tubular. Esto es muy importante también para la amortiguación, ¿sí? De diferentes condiciones. El equilibrio ácido básico, vamos a ver esto más, ¿sí?
Filtración, perdón, sigamos acá. Para cada sustancia de plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción. La intensidad con la que la sustancia se excreta en la orina depende de la intensidad relativa de estos tres procesos renales básicos: filtración, reabsorción y secreción de las diferentes sustancias. En general, la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina, pero la secreción es importante para determinar las cantidades de iones potasio e hidrógeno y algunas otras sustancias que se excretan por la orina. La mayoría de las sustancias que deben eliminarse de la sangre, en especial los productos finales del metabolismo como la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos, se reabsorben mal y por ello se excretan en grandes cantidades en la orina. Ciertas sustancias extrañas y fármacos se reabsorben mal, pero además se secretan desde la sangre a los túbulos, de manera que su excreción es alta. Por el control, los electrolitos, como los iones cloro, sodio y bicarbonato, se reabsorben mucho, de manera que solo se detectan en la orina pequeñas cantidades. Ciertas sustancias nutritivas, como los aminoácidos y la glucosa, se reabsorben completamente de los túbulos y no aparecen en la orina, aunque los capilares glomerulares filtren grandes cantidades. Cada uno de los procesos, filtrado glomerular, reabsorción y secreción tubular, está regulado de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando hay un exceso de sodio en el cuerpo, la intensidad con la que el sodio se filtra normalmente aumenta y se reabsorbe una fracción menor del sodio filtrado, lo que da lugar a una mayor excreción en la orina. Para la mayoría de las sustancias, la filtración y la reabsorción son muy intensas comparadas con la excreción, por tanto, incluso cambios ligeros en la filtración o la reabsorción pueden dar lugar a cambios grandes en la excreción renal. Por ejemplo, un aumento de la filtración glomerular, FG, de solo un 10%, de 180 a 190 litros al día, aumentaría el volumen de orina 13 veces, de 1,5 a 19,5 litros por día. Si la reabsorción tubular permaneciera constante, en realidad los cambios en la filtración glomerular y en la reabsorción tubular suelen actuar de manera coordinada para producir los cambios necesarios en la excreción renal. Ahora, ¿por qué se filtran y después se reabsorben grandes cantidades de solutos en los riñones? Podría cuestionarse la utilidad de hecho de filtrar grandes cantidades de agua y solutos y después reabsorberlos en su mayoría. Una ventaja de un FG alto es, recuerden que FG, ¿sí?, es, ¿cómo se llama? Perdón, es filtración glomerular, ¿sí? Recuerden que FG es filtración glomerular. Entonces, una ventaja de un FG alto, es decir, una filtración glomerular alta, es que permite a los riñones eliminar con rapidez productos de desechos del cuerpo que dependen sobre todo de la filtración glomerular para su excreción. La mayoría de los productos de desecho se absorben mal en los túbulos y por ello dependen de un FG alto para extraerlos eficazmente del cuerpo. Una segunda ventaja de un FG alto es que permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día. Debido a que el volumen del plasma es de 3 litros, mientras que el FG es de 180 litros por día, todo el plasma puede filtrarse y procesarse unas 60 veces al día. Este FG alto permite a los riñones controlar de modo preciso y rápido el volumen y composición de los líquidos corporales. Bien, con esto podemos terminar con el capítulo 26, un capítulo que habla sobre los parámetros generales, que son la base para que ustedes puedan entender los próximos o siguientes capítulos. Espero que les haya podido servir y que puedan aprender de este capítulo.